filósofo romano Séneca dijo: el que teme siempre será un esclavo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. El que teme siempre será un esclavo. Es que nos tenemos que grabar aquí. Muy importante. Recibamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La vida me ha demostrado que las personas que hacen daño casi nunca les pasa nada malo. Hay personas que son como los buitres, esperando la más mínima oportunidad para comerse la carroña. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, doctora. Brenda, estás demandando a Martín. Escríbeme quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Martín era esposo de mi madre. Mi madre desgraciadamente está muerta. Yo lo demando a él por la cantidad de $200,000 porque yo quiero formar una fundación para todas las mujeres que han sido maltratadas. Y aparte por daños a mi familia y pues porque desgraciadamente por culpa de este hombre, mi hijo y yo ya no podremos ver a mi madre más. Ahora yo tengo que repartir dinero para las... Espérate un momento. Ahora tú no tienes que hablar nada. Porque aquí la fundación de las mujeres... Escucha. Eso está la policía. Escucha, no hables. Perdón. Ok. Le explico. Explícame. Yo vengo de la ciudad de Chicago. Mi madre vivía con este hombre en McAllen, en un rancho. En McAllen, Texas. McAllen, Texas, sí, exactamente. Yo pues prácticamente siempre pues hablaba con mi madre. De repente la empecé a notar como un poco extraña, ¿verdad? En su tono de voz, más cabizbaja, pero ella siempre me decía que todo estaba bien, pero uno como intuición de hijo sentía que algo no estaba bien. ¿Ella estaba casada con este señor? Mi madre estaba casada con este hombre. Estaba casada. Sí, por 5 años. Sí, 5 años. 5 años. Ok. Desgraciadamente un día me hablan y me dicen que me vaya de emergencia para allá porque había una situación algo fuerte. Cuando llego me entero que mi madre está muerta. Pues obviamente vas con la policía y todo, y yo lo primero que pensé fue que este hombre la mató. O sea, lo primero que te pasa por la mente. ¿Pero por qué pensabas así? Porque mi madre sufría maltrato con este hombre. Este hombre maltrataba a mi mamá. No sé cómo puedo decirle, era de lo peor con ella, aunque ella en realidad nunca me lo dijo exactamente, pero yo sé que él la maltrataba. Yo la escuchaba llorar. Cuando hablaba con ella, de repente se escuchaba así como titubeante, como... Ok, ¿qué le pasó a tu mamá? Mi madre, desgraciadamente, se suicidó. Se quitó la vida. ¿Cómo se quitó la vida tu mamá? Mi mamá se dio un tiro en la cabeza. Ok. Desgraciadamente, los policías me dijeron que ellos no podían hacer nada. Yo encontré una evidencia. Sí. Y yo la traigo con usted. A ver, acércate. Si usted la puede checar. ¿Cómo no? ¿Dónde lo encontraste? Yo lo encontré, el señor me permitió llevarme las pertenencias de mi madre. Ajá. Y un rato analizando todo, me encontré la Biblia de mi madre y en esa Biblia estaba en medio esa grabación. Esto es una pequeña grabadora. Es una grabadora. Y tú revisaste lo que había aquí. Sí. ¿No? Exactamente. ¿Y qué hiciste? ¿Hiciste un transcripto de lo que estaba acá? Sí, yo fui de hecho a la policía y en la policía declararon que era suicidio, no podían ayudarme. Yo por eso vine ante usted, porque yo sé que usted me va a ayudar a hacer justicia con este hombre por lo que le pasó a mi madre. Ok, vuelve allí, vamos a ver qué pasó aquí. O sea, que tú transcribiste algunos de los mensajes que habían aquí. Claro. Acá. Ok, entonces, por ejemplo, dice... Otro día más, otro día con esta vida tan miserable que me da este señor. Ya no puedo más con mi vida, 3 años de sufrimiento. Él quiere deshacerse de mí, es tan cobarde, él quiere que me quite la vida. Es tan cobarde que ni tan siquiera se atreve a quitármela. Tan así que me dijo dónde está el arma. Esto es un martirio. Ok, producción tiene el audio, producción. Bueno, déjeme escuchar, por favor. Otro día más. Otro
Otro día más con esta vida tan miserable que me da este señor. Ya no puedo más con mi vida. 3 años de sufrimiento. ¿Es posible estar viviendo esta vida así? Él quiere que deshacerse de mí. Él quiere que yo me quite la vida. Es tan cobarde que ni siquiera se atreve a quitármela. Tan así que me dijo: ¿dónde está el arma? ¡No voy! Esto es un martirio. Yo ya no puedo más. ¿Dónde está? Escuchemos otro más, señor director. Hoy me desperté mejor, gracias a Dios. Tengo muchas ganas de vivir. No sé por qué he estado viviendo con este patán, con este imbécil. No entiendo por qué. María, ¿para qué estás haciendo? Oh, no, mi amor, nada, rezando. ¿Te ibas a matar? Que mucho No. mucho valor. No. Bueno, ahora te mataste para hacerme de comer después. Sí, voy, mi amor, voy, claro que sí. Ya sabes, una salsa bien picosa. Sí, con mucho gusto, sí. O sea que ella tenía como un diario de su vida, pero audio, lo hablaba. Y leo que hay uno aquí que dice: fortaleza el amor por mi hija, me va a sacar de aquí. Este tipo es un demonio. Pero tú no sabías nada de lo que estaba pasando con tu madre. Desgraciadamente no, hasta como le digo, hasta que yo abrí sus cosas, fue como me di cuenta que mi madre estaba haciendo eso. Yo cuando hablaba con ella siempre se escuchaba regular, lloraba, pero ella se trataba de contener. Yo escuchaba los gritos de este hombre, cómo le... Y nunca le decías: mamá, pero ¿por qué aguantas los gritos de este tipo? ¿Por qué no te largas? ¿Por qué no vienes conmigo a Chicago? Mi madre tenía miedo, a mi madre se le escuchaba en su voz, le tenía miedo. ¿Cómo va a tener amor a una persona así? Mi madre se le escuchaba en su voz, se le escuchaba su miedo que ella tenía. Ella tenía temor sobre este hombre. Pero no hacía nada. No hacía nada. No hacía nada. Ok. Entonces, por eso quieres los $200,000. Más que nada, como le decía, para abrir una fundación, para ayudar a todas las mujeres que son maltratadas. Porque hay muchas mujeres que, al igual que mi madre, callan y no quieren hacer nada por temor a que les vaya a perjudicar o estos hombres les vayan a seguir haciendo cosas. Y se callan. Ahora sí vas a hablar, Martín. Bueno, doctora, si escucha la grabación, no es una persona que está en sus cabales. Esa señora muchas veces le aconsejé, le dije: mi amor, tú estás mal, vamos con un doctor que te mire. Pero nunca quiso aceptar que estaba mal. Yo nunca pensé que iba a terminar en suicidio. Pero ahí hablaban ustedes de que tú mismo le dices: bueno, pues si no te vas a matar, hazme una sopita que tenga bastante pique y qué sé yo, qué sé cuánto. O sea, siempre me era decía un lo tema mismo. que ustedes hablaban. Sí, porque siempre decía lo mismo y nunca lo hacía. Por eso yo siempre le aconsejaba que no está bien lo que vas a hacer, y hasta le aconsejaba y le decía: mira, la muerte va a llegar cuando tiene que llegar, no la tienes que buscar. Pero Bueno, dice, pero si te vas aquí a hay matar, aquí hay otro audio donde ella dice que tú la golpeas y que no podía orinar del dolor tan fuerte que tenía en el estómago. Pues sí, es una grabación que cualquiera puede hacer, una grabación que le duele el estómago y echarle la culpa a otras personas. O sea, tú me estás diciendo a mí que tú no eras abusivo con esta mujer. No, tuvimos problemas como cualquier otro matrimonio, pero no tanto así. Nunca hubo policías, nunca hubo ambulancias. ¿Por qué? Porque mi madre no tenía había nada miedo, de eso. doctora. Mi madre le tenía miedo Ella a me este tenía hombre. amor, Simplemente más le bien, tenía miedo. más que todo era amor. ¿Se el que me golpearon tenía. en algún momento? ¿Hubo alguna discusión algunas donde veces, llegaron a golpes? Algunas veces ella llegaba yo, entonces ella me recibía con las cucharas, con los platos, aventándomelos, y yo lo que hacía es que mejor me retiraba. Pero hubo varias veces que sí, a veces tenía que darle un aventón para que cayera sentada en el sillón y empezar a hablar ya todo. Me llegué a ir de la casa y siempre me hablaba: regresa, ya voy a cambiar. Y yo siempre regresaba, porque lo que ella no entiende es que yo sí la quería a ella. Ok, pero yo mira tenía, esto, Martín. tenía la esperanza que ella fuera a cambiar un día. ¿Cómo la vas a querer, ¿Qué me por estás favor? diciendo, Martín? Que tú consideras que tu esposa tenía un problema de salud mental. Sí. Y que hablaba de suicidarse. Sí, y no lo ¿Y por qué aceptaba. entonces, por qué no escondías el arma de fuego en la casa? Es que en el rancho siempre la tenemos allí. Siempre ha habido armas en el rancho. Siempre nos tenemos que defender. ¿De quién? Pues de los rateros, de los animales. Hay muchos animales salvajes ahí en el rancho que pues, siempre tenemos que tener un arma para defendernos. Ok. Pues yo nunca pensé que Pero un si ella día... estaba tan deprimida, ¿por qué no escondiste el arma para que no la tomara ella? Porque nunca pensé que lo iba a hacer.
Porque siempre decía que lo iba a hacer, que lo iba a hacer y nunca lo hacía. Y no lo hacía. Nunca lo hacía, por eso yo siempre le aconsejaba, necesitas ayuda, ¿Y necesitas qué ayuda. pasó el día que por fin lo hizo? ¿Pasó algo diferente, algo extraordinario? Sí, ¿Qué pasó? ese día, todo lo recuerdo como si fuera ahorita. Varias llamadas de ella, regrésate, vamos a hablar. Le decía, pero yo tengo trabajo que hacer. Andaba yo por Houston llevando unos caballos y no podía dejar mi trabajo porque de eso vivo, de mis caballos. Entonces ya cuando yo regresé a la casa, la encontré muerta. Entonces yo mismo fui el que le hablé a la policía. Inclusive ahí no hubo culpables de nada. Aquí traigo las evidencias donde ella misma se suicida. Se suicidó porque tú la orillaste que mi madre se suicidara. Porque Estaba mi madre loca, estaba nunca te bien. diste cuenta. Estás mal, Porque estás no muy vivías con ella. equivocado. No, claro que no vivía con ella, pero uno como hijo siente el temor, igual que los padres sienten el temor que sus hijos tienen. Y yo sabía, doctora, que a mi madre algo le estaba pasando. Yo cuando hablaba con ella, yo siempre le escuchaba. ¿Y por qué no ibas a la el temor casa? de mi madre. ¿Por qué no iba? Porque yo también tengo vida, doctora. Tengo Aquí hijos. mira, evidencia de que nada, había un balazo y de que no había evidencia de droga ni de absolutamente Exactamente. nada. Ahora ya viene como los buitres que quiere dinero, dinero. Está pidiendo Yo no quiero dinero $200,000. para mí. Ok. Yo no quiero ¿Quién dinero para tiene mí. testigos en este caso? Yo tengo un testigo. Yo también traje un testigo. Ok, pasemos al testigo del demandado, por favor. ¿Tu mamá alguna vez había padecido de alguna enfermedad Jamás. de salud mental? Nunca. Nunca, Nunca. nada. Ok, ¿Cómo se nunca dan tuvo cuenta una si ella no vivía depresión ahí con severa por nosotros? algo. Nunca. ¿Dejó alguna carta de suicidio? No, ¿Dejó algo, una cartita o algo el día que se suicidó? Nomás las puras palabras que me decía por teléfono es todo lo que hay. Ok. Buenas tardes, señora. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Lilia. Lilia. Y yo vengo de testigo del señor Martín. Ok. Doctora, aquí lo que yo tengo que decir es de que el señor Martín ha sido una buena persona, ha sido muy generoso. ¿Cómo tú lo conoces a él? Yo lo conozco porque yo trabajé con ellos 3 años, doctora. En el rancho. Exacto. Su esposa, la señora María, es una loca, ¿Cómo puedes decir esquizofrénica. tú que mi madre estaba loca? Sí, señora. ¿Por qué? Usted no vivió ¿Por qué con ella vienes para aquí a saber? decir que mi madre estaba Ok, loca? un momentito, un momentito. ¿Me permites Pues, hablar? pero Lilia, tú no eres psiquiatra. No, doctora. Para tú decirme que ella es esquizofrénica tienes que tener un diagnóstico. Sí, doctora. Dime mejor cómo se comportaba que te hace pensar a ti que ella tenía un problema de salud mental. Ahora le explico. La señora me golpeó a mí, doctora. Era una señora loca, le comento. Era una señora insegura, una señora que no tenía seguridad en sí misma. Ella pensaba que yo andaba con su esposo. Entonces, ella me golpeó. Yo, la verdad, quise ir con el policía a demandarla pero el señor me dijo que no lo hiciera. Y la verdad, no lo hice por protegerlo prácticamente. Entonces, el señor siempre se ha portado bien. A lo que yo veía, él siempre se portaba bien con ella. Y por eso mi madre le hizo lo que le hizo. No creo que se lo Ok. haya hecho nada más por Pasemos hacérselo. al testigo de la demandante. Otra que seguramente viene por el dinero. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted está aquí apoyando a la demandante. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marta y yo soy la ex de este señor. La ex esposa del Pareja. señor. Sí. Una relación que su tuve hace mucho en expareja. México. En México. Él me golpeaba muy fuerte. Es un señor violento. Era. Es Lo ve, un señor doctora, violento. Es un hombre violento. Era. Me Yo dejó estaba segura. golpeada. Ya no puedo tener hijos a causa de los golpes que él me daba. ¿Y por qué ella no se suicidó? Aquí está hablando con usted. Casi lo hago, pero gracias a Dios pude salir de ese maltrato. Ok. Invitemos, por favor, a la doctora Geisha Menéndez. Y a la abogada Lisette Sierra también, por favor. ¿A nombre de quién estaba el rancho? Está a nombre mío. Y es cierto que su esposa tenía... ¿Por qué no estaba a nombre de ella también? Nunca creímos necesario porque ella siempre vive ahí conmigo. Yo no sé de dónde agarra $200,000 y el rancho no cuesta ni 200. Cuesta hacia acaso unos $110,000 es lo que Doctora, cuesta. discúlpeme, pero aquí todos los bienes cuando estás casado vienen a nombre de los dos. No simplemente viene a nombre de una No, sola persona. depende. Si él compró el rancho antes del matrimonio, puede estar... Mi madre puso dinero, no sé qué cantidad, sé que mi madre tenía ahorros. $10,000 tenía tu mamá. El dinero que tenía. Era todo lo que tenía Obviamente su que mamá. cuando tú pones y tú aportas,
como quiera, estando casado, tú tienes que dar tu firma. ¿Y para qué me dices todo esto? ¿Porque tú quieres heredar parte del rancho? Porque está No, como yo no los quiero el buitres, rancho. quiere dinero. Yo no quiero el eso es lo rancho. que Yo, quiere. como le dije, simplemente quiero abrir una fundación para personas que Ponte son a trabajar, dañadas, ponte a igual. trabajar Yo y no defiende quiero a las trabajo, mujeres que él maltratadas. tenga Ella el es buena trabajo. persona y no tiene por qué dar dinero, doctora. Ya yo sé lo que piensa. Ok. Ok. Doctora Menéndez, o sea, aquí hay una persona que alega estaba siendo abusada sistemáticamente por su esposo. ¿Puede el miedo paralizarte al punto donde no le digas a nadie lo que está pasando y llegar al punto de quitarte la vida? Sí pudiera llegar a ese extremo, doctora, porque el problema en los casos de abuso, sobre todo cuando son abusos emocionales, abusos psicológicos, abusos físicos, es que la persona que está siendo abusada le quitan todo lo que es su autoestima, su sentido de protección y las aíslan, le quitan todo el apoyo que pudieran tener de los demás y al aislarla pues le crean un temor muy grande porque el abusador usualmente hace creer a esa persona de que dependen de ellos totalmente para poder subsistir. Entonces, es que tienen que buscar ayuda, porque el aislamiento lo que hace es aumentar El más miedo, claro, y la aprensión, naturalmente. Correctamente, Ok. entonces eso no es la solución, obviamente. ¿Usted conoce, doctora, de algún caso civil parecido a esta situación? Sí, sucede. Son sumamente difíciles porque hay un prejuicio cuando la persona comete, cuando hay suicidio, que piensa que básicamente fue por autoestima o los problemas mentales que tenía la persona en su momento. Ahora bien, con los casos de bullying, a veces con violencia doméstica, han habido casos donde sí han otorgado decisiones que le han dado daños y perjuicios a la familia por la muerte de la persona causado por la negligencia o los actos de la persona que causaron la muerte de esta persona, causó que cometiera este tipo de acto contra sí mismo. Ok, decisión del caso. El dinero no va a curar esta situación, señores. No la va a curar. Lo va a curar la conciencia de las personas y el que diga, si soy abusada, tengo que pedir ayuda. El que se queda callado por el miedo es víctima y esclavo de ese miedo. Y va a terminar o en una depresión profunda que le cause el suicidio o muerte a manos del abusador. Pero hay que buscar ayuda. Ese es el secreto más grande de todos estos casos. Y no podemos escondernos en que el miedo me paralizó. No podemos porque nuestra vida depende de ello. Te concedo la suma de $100,000. He dicho, caso cerrado. Ahí estamos viendo. Ave María Purísima.